saludo cordialmente a la distancia. Como les había comentado la semana pasada, uno de los indicadores macroeconómicos más relevantes para medir el crecimiento, el desarrollo económico de un país, que justamente apunta a ese grado de bienestar material que tiene una sociedad en un momento determinado y que se traduce en un incremento en la producción de bienes y servicios medido por algún tipo de indicador de aceptación universal, es justamente el PIB. Este Producto Interno Bruto eh, lo definíamos como el valor total de mercado de los bienes y servicios producidos en un momento determinado, generalmente un trimestre o un año, por factores de producción ubicados dentro de los límites territoriales de un Estado. Eh, Eso es el PIB. Este concepto tiene bastantes elementos. Estamos hablando de bienes y servicios que deben ser finales, producidos por factores de producción que se tienen que ubicar dentro de los límites de un determinado estado, ¿cierto? Es una producción a valor de mercado, entre otras cuestiones, elementos que son importantes para su análisis, que nos permiten dar respuesta a ciertas situaciones prácticas que se pueden preguntar en una evaluación para estos efectos y que permiten a su vez también descartar otras situaciones que no resultan comprendidas en ese concepto. Entonces, ahora como habíamos comentado, nos toca analizar cómo calculamos sintéticamente este Producto Interno Bruto. Bueno, ustedes lo han visto en los medios a raíz de este COVID, de esta pandemia, que como yo les indicaba a principios de año, no va a servir mucho para entender que la economía es una cuestión bien básica, que actúa en base a incentivos o desincentivos. Hoy día las expectativas de nuestro país en materia económica, fuera del tema sanitario, que por supuesto, que no es un tema ajeno, claramente. Si las personas están mal de salud o tienen miedo, claramente eso impacta en el desarrollo económico de un país. Las expectativas económicas y los datos ya duros que se han entregado han sido pésimos. Pésimos, están reflejando la crónica no de una muerte, pero sí de un mal momento, de un momento de una enfermedad importante para nuestro país que no sabemos cuánto tiempo le va a tomar recuperarse. ¿Ya? Índices macro como el IMASEC, que ustedes escucharon seguramente esta semana, del Banco Central, pésimo. Este índice del indicador mensual de actividad económica bajó un 14% en abril. En mayo se prevé que la baja sea más estrepitosa. Recuerden que en mayo empezaron las cuarentenas en Santiago, donde tenemos más de un tercio de nuestra población. O sea, vamos a estar por sobre un 20% de estancamiento en actividad económica. Eso, ¿cierto? No es un dato que favorezca al empresario, como muchas veces se ve, ¿cierto? Aquí hay personas concretas. Está, ¿cierto? Por supuesto, el dueño de la empresa, ¿ya? Que está produciendo bienes y servicios, pero también está el impacto en todos sus colaboradores o trabajadores, todos los que dependen de una empresa. Cuando una empresa fracasa, fracasa el dueño y fracasan también todos sus trabajadores. O sea, es un drama económico, social, de proporciones impactantes, teniendo en cuenta como me parece que creo que fue en este mismo curso, en la anterior cápsula la acompañaba. O sea, no solamente aquí tenemos una caída estrepitosa del funcionamiento de nuestra economía, sino que tenemos hogares tremendamente endeudados. Entonces, cuando un hogar se queda sin trabajo y tiene deudas que sobrepasan el 70% de sus ingresos mensuales, no necesitamos mucho análisis para concluir que la situación es extremadamente complicada y dolorosa. Eh, Realmente es impactante. La caída del Producto Interno Bruto, bueno, eh, Chile ha tenido un alza sostenida más o menos de su crecimiento de Producto Interno Bruto, ya atenuada fuertemente hace más de 5 años ya, producto que Chile tiene unos niveles de desarrollo que han sido importantes y claramente tiene un estancamiento económico estructural que llama la atención y es justamente donde ojalá debiesen venir las reformas, ya para favorecer nuevamente una aceleración, un nuevo impulso de nuestro desarrollo económico. Bueno, el año pasado, como ustedes ven ahí en la gráfica, en el cuarto trimestre del 2019, claramente hubo una caída del Producto Interno Bruto en ese trimestre, que no alcanzó a arrastrar todo el año, pero sí un año mediocre, creciendo al 1% del PIB, pero que fue a consecuencia del estallido social, en octubre. ¿Ya? Ahí tenemos las huellas de esa revuelta social que hoy día se encuentra en un estado de pausa.
Y ya en el 2020 tenemos un crecimiento en 0,4, creo que fue en el primer trimestre del 2020, pero donde todavía no tenemos medido, por supuesto, lo que es abril, mayo, junio, que va a ser estrepitosa la caída del Producto Interno Bruto. Ojalá todavía podamos estar conectados para mostrársela y que me crean, que no crean que estoy inventando lo que les estoy señalando. ¿Cómo podemos medir este PIB? De dos formas. Esto por el flujo circular que tiene la economía. Desde el punto de vista del gasto como del ingreso. La primera forma, como está en el número 1 que ustedes ven, es sumar la cantidad total gastada en todos los bienes y servicios finales durante un determinado periodo. Este es el enfoque del PIB desde el punto de vista del gasto. La otra forma es sumar el ingreso, los salarios, que nosotros llamamos técnicamente acá remuneraciones u honorarios, renta, intereses y ganancias recibidas por todos los factores de producción al producir bienes y servicios finales. Este es el enfoque del PIB desde el punto de vista del ingreso. Estos dos métodos nos van a llevar al mismo valor del PIB, ello dado el flujo circular de la economía. Cada pago o gasto que uno hace, que nosotros hacemos como compradores, es al mismo tiempo un ingreso para la otra parte, que se llama vendedor. Por ejemplo, imaginemos una economía constituida por solo una empresa y que la producción total de esa empresa este año, que de la producción total, perdón, este año vende 10 millones de pesos. De esta manera, desde el punto de vista del gasto, el PIB son 10 millones de pesos. Por otra parte, cada uno de los pesos del PIB es pagado a alguien o permanece con el dueño de la empresa como ganancia. Entonces, utilizando el enfoque del PIB desde el punto de vista del ingreso, nosotros tendríamos que sumar a esto, o tendríamos que descomponer estos 10 millones en una parte que se va a las remuneraciones pagadas a los trabajadores, otra parte que se va al interés pagado a quienes le prestaron dinero a la empresa, a los bancos, otra parte que se va a las rentas pagadas a quienes les arrendaron las tierras o los edificios, la construcción y maquinaria a la empresa, y otra parte destinada a la ganancia, que es lo que obtiene el dueño de la empresa por el riesgo que asumió al desarrollar un determinado proceso productivo. Si nosotros sumáramos los ingresos de los distintos factores de producción, incluyendo las ganancias de la empresa, desde un punto de vista teórico, por supuesto, y simple, obtendríamos un PIB equivalente a los mismos 10 millones. O sea, desde el punto de vista del gasto o del ingreso, ¿cierto? Nos daría el mismo resultado por el dogma del flujo circular de la economía. El PIB desde el punto de vista del gasto se define entonces como un método para calcular el Producto Interno Bruto que mide la cantidad total gastada en todos los bienes y servicios finales durante un determinado periodo. Hay cuatro principales categorías de gastos para medir el PIB que realiza la autoridad monetaria, el Banco Central. Tenemos gastos en consumo, estos que están designados con la letra C, gastos en inversión doméstica privada bruta y ¿ya? Consumo del gobierno, la G, y exportaciones netas, que son las exportaciones menos las importaciones. El enfoque del PIB desde el punto de vista del gasto entonces suma estos cuatro componentes. Entonces se puede expresar matemáticamente como PIB es igual a C más I más G más las exportaciones netas o exportaciones menos importaciones. Ahí ustedes lo ven en esta tabla del Banco Central del año 2014. Están cada uno de estos ítems. O sea, aquí tenemos, ¿cierto?, la inversión, tenemos acá el consumo, tenemos el gasto del gobierno, el G, y tenemos las exportaciones netas en esta parte de abajo. Todos, ¿cierto? Estos ítems globalmente nos arrojan el PIB de Chile en un año determinado o en un trimestre determinado. Viendo cada una de estas categorías, la primera, gasto en consumo. La mayor parte del PIB está constituida por los gastos de consumo personal, C. En esa tabla podemos ver que en el año 2014 los gastos en consumo, ¿cierto? Sumando estos porcentajes, se ubicaban sobre el 60% del PIB de nuestro país. O sea, más allá del 64% como está ahí. Entonces ustedes ven desde ya la importancia que tiene no frenar el consumo para permitir un desarrollo económico del país, una producción de bienes y servicios que nos permita, por un lado, eh, entregar los bienes y servicios que necesitan las personas para satisfacer sus necesidades, por supuesto, pero por la otra, entregarle trabajo a las personas, a la empresa, ¿cierto? Y a los trabajadores que se encuentran en esa producción. ¿Es cierto? Entonces es todo un círculo virtuoso, por así llamarlo, donde el consumo es la principal parte. Se lleva un 64% del gasto como componente del PIB, un 64% es de responsabilidad del consumo personal privado. ¿Ya? Hay tres principales categorías de gasto de consumo: bienes durables, no durables y servicios. ¿Ya? Durables, como automóviles,
no durables los alimentos, pago por servicio, el servicio de un abogado, de un médico, supongamos. Volviendo a esa misma tabla, para que tengamos una idea, el gasto en bienes durables representó el 6% de ese 64. El gasto en bienes no durables, por supuesto, alimentos, súper importante, ¿cierto? Un 26%. Y en servicios, más aún, un 31%. O sea, dentro del consumo, las principales partes de esa torta de gastos de consumo se va a bienes no durables y a servicios. La inversión privada doméstica bruta. Esto corresponde a la inversión total en capital, en bienes de capital. O sea, tenemos la compra de casas nuevas acá, las fábricas, equipos, etcétera, realizadas por el sector privado. En el año 2014 la inversión privada doméstica bruta representó un 22% del PIB, o sea, importantísimo. De este porcentaje la construcción y obra representa un 15%. La importancia de que no se pare la construcción, que tiene un efecto altamente multiplicador y de aceleración en la economía, ¿ya? Como lo mismo a propósito de la inversión, mientras que las máquinas de equipo representó un 7%. Hay que tener presente acá, y esto es importante para algún tipo de pregunta, la inversión en estructuras incluye el gasto en viviendas nuevas. Aquí por convención, la compra de una casa nueva es la única forma de gasto de los hogares que se categoriza como inversión, en lugar de consumo, como nos podría sugerir la sola intuición, ¿ya? También vamos a considerar en el PIB la variación de existencia. ¿Pero por qué? Las existencias o inventarios son los bienes que las empresas producen ahora, pero con la intención de venderlos en el futuro, o sea, es su stock. Para operar un negocio, la mayoría de las empresas mantienen inventarios o existencias. Las editoriales, por ejemplo, imprimen más libros de los que ellas esperan vender, de manera que ellas puedan despachar estos libros rápidamente una vez que reciban las órdenes de compra respectivas. Si no se incluyeran estas variaciones de las existencias, no estaríamos teniendo en cuenta una parte importante de la producción actual. El PIB está diseñado para medir la producción total y no solo la parte de esa producción que se vende en un año determinado. Otro componente del PIB lo representa el consumo del gobierno. Aquí está el papel importante que en la economía keynesiana claramente juega el gobierno. ¿Ya? Parte importante del PIB, ¿ya? Parte importante en la medición del PIB, medido desde el punto de vista tanto del gasto como del ingreso, lo representa el gobierno. Su gasto, ¿cierto?, macroeconómicamente muy relevante para determinar el funcionamiento de una economía, ¿ya? Las distintas variaciones que estaba sufriendo. Incluye entonces el gasto en bienes finales, armas, lápices, construcción de colegios públicos, compra de alimentos, compra hoy día, ustedes lo pueden ver, compra de cajas de alimentos. Es una decisión claramente económica, si ustedes lo ven. ¿Por qué el gobierno no transfirió el dinero? Optó por comprar cajas de alimentos para ir en beneficio de sectores más complicados. Eso con una finalidad económica, claramente, no parar la producción de bienes y servicios, ¿ya? Comprarle a una empresa privada estos alimentos y a su vez permitir que, ¿cierto?, esa inversión, ¿cierto?, que realiza el gobierno, ese gasto, tenga un efecto multiplicador. Esa empresa va a tener que contratar trabajadores, va a tener que comprarle a su vez a las empresas que la proveen de estos alimentos que está vendiendo, porque seguramente se los compró a un supermercado que es un intermediario en la producción de sus alimentos. Creo que fue, no sé qué supermercado habrá sido, pero me parece que fue Albi, algo así, ¿ya? Entonces, eso es una decisión económica. Era infinitamente más fácil haber transferido los fondos, pero fondos sin producción en la economía se traducen en inflación. ¿Ya? Tenemos servicios también. El Estado ocupa muchos servicios, pues el Estado no existe como un ente abstracto. Lo que existen son las personas que lo componen, los funcionarios públicos, los que integran las Fuerzas Armadas, el Congreso, los profesores, médicos, etcétera. Las transferencias de dinero que hace el gobierno, beneficios sociales, pensiones de invalidez, etcétera, no se incluyen en el PIB, porque estas transferencias no son compra por algo que se esté produciendo actualmente. Estos pagos no son hechos a cambio de bienes o servicios. Los pagos de intereses que realiza el gobierno respecto de deuda pública tampoco en el PIB se contabilizan en el PIB, porque ellos no son pagos por bienes y servicios. Conforme a la tabla que había acompañado recién, en el año 2014 los gastos del gobierno representaron un 13% del PIB de ese año, ¿cierto? Que es lo que teníamos más atrás. Acá está el consumo del gobierno, ¿ya? Casi un 13% del PIB. ¿Cuál es el otro ítem que tenemos? Las exportaciones netas. Entonces esto es la diferencia entre exportaciones, ventas
al extranjero de bienes hechos en Chile e importaciones, compras por chilenos de bienes extranjeros. Este valor puede ser positivo o negativo. En 2014, Chile exportó más de lo que importó. Por ende, eh, el nivel de exportaciones netas fue positivo. Ahí estamos hablando de que la balanza comercial tiene un superávit. ¿Ya? Cuando hay más importaciones que exportaciones, hablamos de un déficit de la balanza comercial. Recuerden estos temas. Estos temas están incluidos dentro de la primera evaluación que vamos a tener, que va a ser el test. La razón para incluir las exportaciones netas en la definición de PIB se debe a que el consumo, inversión y gasto público, o sea, los otros tres anteriores elementos del PIB, implican gastos en bienes que se producen en Chile, pero también en bienes que se producen en el extranjero, que son bienes importados. De esta manera, entonces, consumo, inversión y gastos sobrepasa la producción doméstica, la producción nacional, debido a que contiene gastos en bienes producidos en el extranjero, esto es, importaciones, las cuales tienen que ser deducidas del PIB para obtener un valor correcto. Recuerden que el PIB es la producción, es lo que producen los bienes y servicios producidos por factores de producción dentro de los límites de nuestro territorio. Al mismo tiempo, el consumo, la inversión y gastos subestima la producción doméstica, ya que parte de lo que el país produce, a su vez, se vende en el exterior, o sea, es consumido por personas, por estados, por factores productivos ubicados fuera de los límites de nuestro territorio. Por lo tanto, no se incluye ni en consumo, ni en inversión, ni en gasto, de manera que las exportaciones tienen que ser agregadas. ¿Ya? Las exportaciones en general, Chile ha tenido un superávit en su balanza comercial, pero vamos a ver qué pasa este año también, ¿cierto? Ya se está anticipando que producto del COVID, del COVID, como ustedes ven ahí, ¿cierto? Las exportaciones se han desplomado en el primer trimestre del 2020. Aquí hay unos ejercicios en relación a esto, que yo los voy a subir a la plataforma para que ustedes los tengan presentes, ya que pueden ser incluidos en la evaluación pertinente donde se trate este tema del PIB. ¿Ya? Por ejemplo, ahí está, ¿cuál de las siguientes transacciones se incluiría en el PIB? O sea, aquí hay que tener solamente presente el concepto de PIB. Letra A, General Motors emite nuevas acciones para financiar la construcción de una planta. ¿Eso es producción? Segundo caso, General Motors construye una planta, una fábrica. ¿Ya? Tercer caso, la empresa A lanza exitosamente la toma de control de la empresa B mediante la compra de todos los activos de la empresa B. Cuarto caso, tú compras una copia nueva del libro de macroeconomía de Mankio. ¿Y qué pasa en el quinto caso? Tu compañero compra una copia usada de ese libro de macroeconomía de Mankio. ¿Eso se incluye en el PIB? ¿Ese gasto que hace el compañero? ¿O el ingreso que le reporta al vendedor de ese libro? Etcétera. Siguiendo, ahora tratándose de la medición del PIB desde el punto de vista del gasto. ¿Qué incluye el PIB chileno? Supongamos, el primer caso que ustedes ven ahí, el dinero que tú gastas en restaurantes mientras estás de vacaciones en Europa, ¿se incluye en el PIB chileno? Segundo caso, el costo de servicios de un contador para preparar la declaración de la renta de abril, ¿se incluye en el PIB chileno? Tercero, el costo de un auto nuevo, ¿lo incluimos en el PIB chileno? Bueno, ustedes me dicen sí, ya, entonces, ¿cierto? ¿Dónde lo incluimos? ¿Qué es? ¿Es inversión? ¿Es gasto del gobierno? ¿Es exportaciones netas? ¿O es consumo? Y si es consumo en bienes durables, no durables o en servicios. ¿Ya? La compra de una casa a una constructora, una casa nueva, ¿la incluimos en el PIB? Sí, me van a decir ustedes. Ya, ¿dónde? ¿Es consumo la compra de una casa? ¿Es inversión? ¿Es gasto del gobierno? ¿O es exportación neta? Ya, esa es la respuesta que más o menos quiero. Como les decía, este tema lo vamos a subir a la plataforma. Esto es lo mismo. ¿Ya? Nuevamente una pregunta, ¿qué componente del PIB, si es que lo hay, afectarían a cada una de las siguientes transacciones? Una familia compra un nuevo refrigerador. Ford vende un Mustang de su inventario. Usted compra una pizza. La tía Jane compra una casa nueva. ¿Ya? Más o menos la misma idea. También se puede medir el PIB desde el punto de vista del ingreso y se define aquí como un método para calcular el PIB que mide el ingreso. ¿Ya? Los salarios, la remuneración honorario, la renta, intereses y ganancias recibidas por todos los factores de producción situados en territorio nacional a cambio de su producción de bienes y servicios, por supuesto. Es su retribución. ¿Ya? Las personas siempre responden a un interés personal, responden a los incentivos. Y ahí tenemos el ingreso nacional es la suma de 8 tipos de ingresos, que solamente aquí los enuncio, se los dejo a ustedes para que lo vean en su casa.
compensación para trabajadores, ingresos de propietarios, ingresos por renta, utilidades o ganancias corporativas, el interés neto, impuestos indirectos menos subsidios, el 7 pagos netos hechos por empresas, el 8 superávit de empresas estatales. ¿Ya? Eso lo dejo para su análisis. A mí lo que me interesa aquí más que todo es el PIB desde el punto de vista del gasto. Ustedes ven ahí la evolución de nuestro PIB desde el año 1961. Claramente ustedes pueden ver que en algún momento de estos gráficos, ¿cierto?, se quiebra la evolución que tenía Chile en relación a su Producto Interno Bruto y se marca una alza sostenida, ya más o menos constante en el crecimiento macroeconómico que va teniendo nuestro país. Falta agregar claramente los últimos años, desde el 2014 en adelante y sobre todo este 2020. Siempre, como yo les decía a ustedes, nosotros tenemos que poder objetivizar nuestra información. Y para eso, en economía, nosotros tenemos que ir siempre a los datos. El dato duro que provenga de una institución gestada en una democracia y sometida a fiscalización permanente de distintos órganos del Estado, esto donde tenemos, ¿cierto?, el mismo régimen de libertad de expresión, donde la prensa es una importante institución para fiscalizar, o instituciones gubernamentales cuya finalidad es fiscalizar, como la Contraloría General de la República. O sea, datos obtenidos de instituciones que se crean en el seno de una democracia justamente con estas finalidades son esenciales. ¿Ya? Para eso es importante que tengamos un buen Instituto Nacional de Estadística, ¿ya? Y no existan controversias que le resten credibilidad, porque estos datos macro, como yo le he dicho, son fundamentales para medir el comportamiento de una economía, son datos de aceptación universal y son realmente elementales para la toma de decisión de políticas públicas. Para cerrar, ahí ustedes ven los datos malos que vienen en relación con nuestro PIB. El 2018 Chile creció un 3,9%, ese fue el PIB, ahí fue el último PIB bueno. El 2009, para qué decir, casi nada, un 1,1. 2020 las perspectivas son totalmente negras. Próxima cápsula vamos a tratar el tema del desempleo y entrar después en otros indicadores como el IPC, ¿ya? Y asimismo ver el tema de la inflación.